Bueno, el presupuesto en Argentina siempre primero se enfoca desde lo paramétrico. Ustedes saben que para la formulación presupuestaria todo gobierno tiene que partir de la base de la consideración de algunos parámetros macro, como por ejemplo la inflación, el dólar, el corrimiento de la tasa de interés, hipótesis después de cómo van a responder algunos agregados macro, como por ejemplo los vinculados a la demanda de dinero, a la oferta, a los saldos externos y un montón de etcéteras más, Claro. que para la formulación presupuestaria son parámetros, son datos que eventualmente se van ajustando de manera dinámica. Lo que pasa es que a la hora de la formulación puede cambiar radicalmente un presupuesto respecto de cómo se modifican esos parámetros. Ujú. Así que primero de todo uno diría, bueno, en Argentina lo que más se debate es eso, cuando la verdad que no es la esencia de un presupuesto. La esencia de un presupuesto está dada por la asignación de prioridades del gasto público, ¿no? Ujú. Cuáles son las principales partidas que se jerarquizan y cuáles las que se dejan en un lugar más secundario. Ajá. Al respecto, entonces, uno diría, bueno, los parámetros, primero de todo, ¿son cumplibles? Sí. Seguramente hay algunos que más y otros que son un poco más polémicos. Ujú. Por ejemplo, uno de los más característicos es el de la tasa de inflación. Claro. Sí. 60% consignaron para el año próximo, Ujú. que implicaría una reducción de la dinámica de precios bastante sensible, bastante significativa. Claro. Esperemos que se dé, yo creo que sería un escenario muy positivo si se llegara a cumplir, pero es de los más difíciles. Después tenés la proyección para el dólar oficial, para el cual el presupuesto nacional prevé un aumento del 62%. Eso me parece que es más realizable porque al fin y al cabo el dólar oficial en estos tres primeros años el gobierno nacional no tuvo problemas en llevarlo a la velocidad que quería. Ujú. Hay muchos problemas con el dólar, pero no es Sí. en particular. Y bueno, después son una serie de otros parámetros que son relevantes y uno diría, es un presupuesto un poco menos ilusorio que el de años anteriores. Hay algunos parámetros en los cuales puede haber cierta volatilidad, cierto sesgo, pero en general tiene una mayor factibilidad de cumplimiento que en periodos anteriores. Eso sobre lo paramétrico. Y después lo Bien. más jugoso siempre es el otro pilar que te decía, ¿no? El de las prioridades del gasto, donde ahí se ve, ¿no?, cierta impronta del acuerdo con el Fondo Monetario. Como vos señalabas, no se puede entender ese presupuesto si no es con esa lectura Claro. que implica las restricciones de ese programa que está en curso con el Fondo Monetario. Sí, justo esto me disparan dos preguntas. La primera es lo que vos explicabas, los del dólar, que me parece muy interesante, porque se habló mucho del dólar soja y el tema, bueno, del dólar oficial, pero hay varios, como el dólar soja, pero también hay como varios valores del dólar, si bien lo ha podido mantener dentro de sus objetivos. Está esta complicación también, ¿no? De que no hay un parámetro de un dólar específico, un dólar solo. Sí, eso es un problema de mal funcionamiento del mercado de cambios. Recordemos que lo que determina la segmentación del dólar en Argentina es el CEP, ¿no? El cepo es lo que automáticamente te genera una multiplicidad de segmentos Ujú. por fuera del oficial. Hoy tenemos como 13, ¿no? Yo creo que si los contás, Sí, son un montón. largamente exceden las 10 cotizaciones. Lo cual, bueno, obviamente habla de una economía que es bastante disfuncional, no Ujú. funciona de todo bien, y también no deja de ser menos cierto que este mecanismo de control de cambios, el cepo, fue impuesto en 2019 Claro, por un gobierno con un perfil ideológico mucho más, uno diría, promercado, ¿no? claro, Lo claro. cual te da la pauta de el grado de dificultad que tendrá la economía argentina para que sea una administración más liberal la que igualmente tuvo que implementar un mecanismo de cepo, que es lo que determina estas múltiples cotizaciones. Claro. Ahora bien, no es menos cierto que este gobierno no logró implementar mecanismos de salida Ujú. efectivos de este cepo, y eso es una asignatura pendiente, ¿no? Claro. Porque a esta altura del partido, bueno,
una economía sana debería haber buscado los mecanismos como para ir saliendo. Seguramente la salida no puede ser abrupta, deberá ser más gradual, ¿no? Con algún esquema de postas intermedias para ir dando pequeños avances, pero más temprano que tarde yo creo que tenés que pensar mecanismos de salida y de normalización del mercado de cambios, porque así como está, la verdad que funciona muy mal el mercado de cambios y genera un montón de distorsiones. Claro, claro, no, es muy difícil para los puntos de referencia y además está muy atado a la inflación. Pero, y quería preguntarte una última pregunta, que también va un poco atado a esto a lo que veníamos hablando, ¿no? Lo que venías contando del acuerdo con el FMI. Tengo entendido que creo que en estos días hay una nueva revisión. Y la semana pasada hubo un hecho, creo yo, que fue muy importante, que fue la lucha de los trabajadores del neumático, del SUTNA, que consiguió una paritaria buena en comparación con todo lo demás y reabrió la discusión de todas las paritarias. Bueno, tengo entendido que bancarios dieron una paritaria del 94, Camionero está pidiendo de 116, o sea, en esto de los acuerdos con el FMI de bajar el gasto público, de los recortes y demás, el tema salarial siempre tiene que ver con las partidas y es muy importante, y quisiera saber cómo es tu opinión sobre cómo viene la situación paritaria con respecto a este proyecto o este intento de presupuesto 2023, donde seguramente el tema salarial, las partidas intentarán que sean menos, y bueno, esta nueva situación paritaria abre también la cuestión de la inflación, los salarios y los presupuestos. Bueno, uno primero de todo dice, bienvenido sea que en el marco de un esquema realmente libre de paritarias y de la revisión de los convenios colectivos, los gremios puedan arrimar un poquito el bochín respecto de la inflación en un contexto en el cual la dinámica de precios sigue acelerando. Sí, sí. Con lo cual, esa frase histórica de que los precios van por la escalera, por el Sí. ascensor y los salarios por la escalera, Sí. es aún más cierta en este contexto actual, donde posiblemente cerramos el año en la zona del 100% en materia inflacionaria. Ahora bien, es difícil pensar que con este contexto de precios vos efectivamente logres a través de las negociaciones paritarias, incluso de los gremios, de las asociaciones sindicales con mayor poder de fuego, ganar, recuperar poder adquisitivo. A lo sumo lo que vas a poder hacer es mínimamente recomponer, con mayor o menor rezago, pero vas a ir de a poquito recomponiendo, pero es difícil pensar que alguien pueda ganar poder adquisitivo. Claro, claro, que además vienen perdiendo de hace tiempo. Sí, a ver, los salarios vienen perdiendo desde 2018 con dos umbrales muy diferenciados. Cuando vos haces técnicamente la comparación salarios versus inflación, los dos segmentos son muy distintos. El bienio 2018-2019 consolidó una caída de poder adquisitivo de 20%, que los salarios crecieron 20% menos que la inflación, y después el bienio largo, 2 años y 8 meses ya, desde 2019 a la fecha, el promedio de salarios perdió 3,8%. Vamos a decir ahí, ¿cómo puede ser eso? Sí, ahora tenemos más inflación que en 2019. Claro. Bueno, pero es la comparación entre salarios y promedio de movilidad salarial. Sí, sí. Y dentro de esa movilidad salarial incluye a todos los salarios, no solamente a los registrados, también a los informales. El INDEC publica un índice que considera a todos los segmentos. Entonces, es una caída de poder adquisitivo, más módica, si querés, más acotada que la anterior, pero no deja de ser una caída al fin, con lo cual es una situación dramática porque ya van, como vos señalás, muchos años. Bueno, para romper esto no hay fórmulas mágicas, primero de todo. Es evidente que diferentes programas económicos muy distintos no han dado resultados, pero digo, la mejor política redistributiva que hoy podrías hacer es bajar la inflación, ¿no? Porque a veces que se plantean otro tipo de figuras, otro tipo de esquemas, que pueden ser tal vez paliativos de corto plazo, y tal vez, bueno, son estrategias que uno se puede sentir tentado, ¿no? Desde lo ideológico incluso, pero si vos no solucionás el problema inflacionario y la dinámica de precios sigue acelerando, y el día de mañana te movés ya de la zona del 100, no sé, a la zona del 130, y no va a haber ningún tipo de paritaria ni de recomposición por parte del Estado que logre emparejar esa dinámica. Con lo cual,
me parece que el foco hay que ponerlo ahí, ¿no? Sí, un programa antiinflacionario, independientemente te diría de quién gobierne, de qué gobierno lo termine haciendo, pero que sea bien concertado y que ponga todos los cañones ahí. Bueno, muchísimas gracias Sergio por la comunicación. Seguramente te vamos a estar pidiendo que nos ayudes a aclarar un poco todo este lío de la economía, que creo que bueno, fue fantástico todo lo que explicaste, nos ayudó mucho a entender varias de las cosas que están pasando. Siempre obviamente es mucho más complejo y mucho más largo, pero bueno, te agradezco un montón que te hayas tomado el tiempo para ayudarnos en este programa contando un poco sobre la situación económica. No, un placer y quedo a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así pasaba Sergio Soucha, como dijimos, economista, docente de la UBA, de la Universidad de Avellaneda, director de la consultora Sarandí. Chousa. Y vamos, Chousa, no sé ni leer. Así se pronuncia, Chousa. Bueno, vamos a un nuevo segmento. Así es.